Así que ya. Vamos a poner a grabar. Está grabándose. Y como para ir cerrando con la historia, voy a ponerlo ahí arribita. Ahí. Ya, estimados. Ahí volvieron sus compañeros. Entonces, lo que obtuvimos aquí, ¿ya? Era la permeabilidad absoluta, ¿ya? Mu sub, o mu, ¿ya? Entonces, donde teníamos entonces ahí la intensidad magnética, ¿no es cierto? Beta, y tenemos la intensidad de campo, o H, ¿ya? Y nos daba entonces esta intensidad absoluta. Ahora podemos obtener la permeabilidad relativa, ¿ya? La permeabilidad relativa, la cual la podemos obtener yéndonos de nuevo a la fórmula. Aquí podemos ver permeabilidad relativa. Aquí, ojo, esta ecuación, ¿ya? Donde dice que la permeabilidad relativa, o mu sub R, es igual a mu, que ya lo tenemos. Mu ya lo tenemos, ¿no es cierto? Lo encontramos, ¿no es cierto? Que es la permeabilidad absoluta, dividido en mu sub 0, ¿ya? Que vendría siendo este valor, 4pi por 10 elevado a la menos 7. Entonces, la permeabilidad relativa va a ser nada más ni nada menos que tomar este valor, los 0,00008 henrios por metro, y dividirlos en el mu sub 0. ¿Ya? Lo voy a hacer acá. Entonces, la permeabilidad relativa va a ser mu dividido en mu sub 0. Mu ya lo encontramos, está acá, ¿no es cierto? 0,00008 dividido en el valor de mu sub 0, que mu sub 0 se los di acá, ese es un valor específico para el aire, ¿no es cierto? Y es 4pi por 10 elevado a la menos 7. Entonces, dividido entonces en 4pi por 10 elevado a la menos 7. Un menos. ¿Ya? Si ingresamos eso a la calculadora, nos daría 0.008. Es ¿cuánto? ¿Cuánto les da a ustedes? 1, 2, 3, 4, 8. Es un error de sintaxis. $63,66 me da a mí, por si acaso. 64. ¿Ya? No sé. 66.
¿Ya? 63, disculpen, no 66, 63. Se ven en la casa. 63,66. ¿Ya? Unidad de medida no tiene. ¿Por qué? Porque esta permeabilidad, ¿ya? O este mu sub 0 es 4pi por 10 elevado a la menos 7 henrio por metro. Y arriba, la permeabilidad absoluta, ¿no es cierto?, también es henrio por metro. Se cancela la unidad de medida y nos da 63,66. Pero ¿qué me dice ese 63,66? Me dice que la permeabilidad, ¿ya? Es, a ver, claro, las líneas de campo van a ser mucho más fuertes cuando tenga un núcleo de hierro que un núcleo de aire, ¿ya? Son 64 veces más potente que con un núcleo de aire. Eso es lo que me indica ahí cuando yo estoy calculando lo que es la permeabilidad relativa, ¿ya? Y claro, el fierro lo guía. Lo guía, claro, no se dispersa en el aire se va por cualquier lado. Como bien dice Patricio, en el fierro o en el hierro se va a ir por su lado, ¿no es cierto? Y va a ser más permeable, digamos, o va a tener mejor conductancia en ese, ¿ya? Lo voy a hacer, o lo vamos a anotar más ordenadito también, para que lo veamos ahora aquí. No, yo hasta ahora nunca he visto un inductor, un transformador que el núcleo sea de otro material que no sea fierro. Creo que acababa de experimentar con buscar otra aleación que no sea esa. Existen ya con aleaciones, pero no son igual de eficientes. Sabemos que el transformador es una máquina casi perfecta, se podría decir, casi perfecta, porque no tiene pérdida en el hierro, ¿ya? Pero cuando han tratado de experimentar con aleaciones distintas, pero como base el hierro, con aleaciones distintas, las pérdidas son mayores. Y lo que busca el transformador, sobre todo, por ejemplo, en los sistemas de distribución, en los sistemas de generación, es que no tenga pérdida, ¿ya? Que no tenga pérdida, que mañana lo vamos a ir viendo. Ya, solución primero entonces, según lo que habíamos visto, calculamos la inducción magnética, ¿no es cierto? La beta, ¿ya? ¿Qué es lo que hicimos? El flujo dividido en la superficie. Aquí va escrito más bonito, por si acaso, para que no se mareen tanto, ¿ya? Desde la casa se ve, ¿o no? Los que están online. Sí, profe, se ve. Sí, profe. Ya, ya. Es que están tomando once, entonces. Pensé que se habían ido en la teleserie. Ya. Reemplazamos entonces, ¿no es cierto? El flujo lo teníamos 0,005 Weber dividido en los 0,0025 Tesla, que era la superficie, ¿ya? Que son los 25 centímetros pasados a metro, ¿no es cierto? Y nos daba 2 Tesla. ¿Estábamos bien hasta ahí? Igual que lo que habíamos hecho. ¿Sí? ¿No? 0,005 dividido. Prefiero verificar porque si no después, como ya encontramos un error, me chamboneé en una, ya, ahí estamos bien, 2 Tesla. Después de eso entonces podemos obtener la intensidad de campo, ¿ya? ¿No? Obtenemos la intensidad de campo en la bobina, ¿ya? Y la intensidad de campo la vamos a obtener, a ver aquí, que me borrar para que no tengamos problemas, con la fórmula entonces, ¿no es cierto? Intensidad de campo que es H, el número de vueltas por la corriente dividido en la longitud, ¿ya? Tenemos el número de vueltas, sí, 500 espiras. Tenemos la corriente, 15 amperes son los que atraviesan esas 500 espiras. Y tenemos la longitud, 30 centímetros. La longitud tenemos que llevarla a metros, 0,3 metros. Los 500 vueltas, multiplicado por las 15 o los 15 amperios, que es la corriente, dividido en los 0,3 metros. ¿Sí? Dividimos los 30 centímetros en 100 y nos dio 0,3. Nos da 25.000 amperes vuelta a metro. ¿Sí? Porque arriba tengo multiplicación de las vueltas de la espira por los 15 amperes vuelta, dividido en los 0,3 metros. ¿Sí? Ya. Tenemos eso. Después de eso, nos fuimos a calcular la permeabilidad, ¿no es cierto?, absoluta, ¿ya? Donde teníamos que era mu, ¿no es cierto?, es igual a
la inductancia magnética dividido en la intensidad de campo. ¿Sí? Esa es la permeabilidad absoluta. Esperen un poquitito porque están corrigiendo algunos errores los compañeros. Permeabilidad absoluta. Entonces, la permeabilidad absoluta es mu, ¿no es cierto? La intensidad de campo. Ahí está. Y tenemos que son los 2 teslas dividido, en este caso, en los 25.000 amperes vuelta metro que corresponden a la intensidad de campo, o mejor dicho, arriba la inducción magnética dividida en la intensidad de campo. Y eso nos daba 0,00008 henrio partido en metro. ¿Sí? ¿Sí? Sí, 4,0. No sé si puse 4 en delante, ¿no? ¿No? Sí, son 4. 4,0 en la división. ¿Ya? Y una vez que teníamos la permeabilidad absoluta, podríamos obtener la permeabilidad relativa, que dijimos que era mu dividido en mu sub 0. Mu sub R, permeabilidad relativa, es mu dividido en mu sub 0, y eso nos va a dar, ahí está, ¿no es cierto? Tomar los 0,00008 henriometro, dividirlo en 4 pi por 10 elevado a la menos 7 henrio dividido en metro. ¿Ya? Lo aproximé a 64, pero era 63,67 parece, ¿no? Algo así dije. 66, ¿ya? 64, ¿ya? Ahí está. Y este último resultado nos indica que las líneas de campo son 64 veces mayores en el núcleo de hierro que con un núcleo de aire. ¿Ya? Ese es el resultado que llegamos. Entonces, si nos preguntan, oye, la permeabilidad relativa de una bobina con núcleo de hierro es 100 veces mayor o da como resultado un número 100, ¿a qué se refiere? ¿Ya? Ustedes hacen la misma analogía, que es 100 veces mayor, ¿no es cierto?, las líneas de campo en el núcleo de hierro con respecto a un núcleo de aire. ¿Ya? No hay pérdida, no se va, no se disipa, su reluctancia no está grande. Se fijan que en este ejercicio aplicamos varias cosas. Fueron varias cosas aplicadas. Me comprometo el día domingo, a más tardar en la noche, ¿sí? Les subo una guía con ejercicios resueltos, ¿ya? No sé si les pongo el resultado final al que tendrían que llegar ustedes, para que ustedes lo hagan y tengan, no sé, pues le pongo respuesta 20, amperes vuelta, por ejemplo, está el enunciado y ustedes puedan llegar y tengan que llegar a ese 20 amperes vuelta, ¿ya? Una serie de ejercicios. Yo creo que les voy a hacer eso, a lo mejor porque el paso a paso ya lo tienen acá en la PPT. Entonces voy a poner una serie de ejercicios sacados de un librito, ¿ya? Para que ustedes los puedan ir resolviendo y ahí los traigamos como comparativo, o me digan, ¿sabe qué, profe? No llegué a los 20 o cómo se llegaba a los 20, lo podamos ir resolviendo, ¿ya? Para que ustedes sepan. Pero eso va a ser el domingo, yo creo que en la tarde, más o menos por ahí, porque el domingo es donde me pongo a trabajar y a preparar materiales. Ya. ¿Alguna duda o consulta con esta parte? ¿Ya? Ese es el concepto entonces de magnetismo y electromagnetismo respecto a los términos que habíamos visto o habíamos empezado a trabajar, o habíamos enunciado, mejor dicho, que nosotros vamos a trabajar. ¿Ya? Ahora, como todavía nos queda tiempo, estos 15 minutitos que nos quedan, vamos a introducirnos al mundo de los transformadores. Ahí sí. ¿Y por qué me mandó al final? Ya no quiere y a esta hora parece... Claro. El transformador entonces.
El transformador funciona según el principio de la inducción mutua entre dos o más bobinas o circuitos acoplados inductivamente. ¿Ya? O sea, es como una definición propia. Acá vamos a tener un esquema básico de transformador. ¿Ya? Un transformador, en este caso, está abierto, donde tenemos ¿ya? una fuente de corriente alterna. Tenemos una resistencia, que es una resistencia, ojo, propia de las bobinas del transformador. ¿Ya? Tenemos una bobina, L1, ¿ya? Una FEM, esa E es de una FEM que se está induciendo acá en esta bobina. Tenemos un flujo 1, que es el que se está induciendo en una primera bobina. Tenemos una corriente 1, que es la que está circulando. Tenemos una corriente de salida. Y todo lo que está acá entonces es el circuito número 1. ¿Ya? Tenemos estos puntitos que nos van a significar polaridades. El núcleo que vemos en este caso es un núcleo de aire. ¿Ya? Es un núcleo de aire. Una permeabilidad absoluta podríamos obtener aquí y hacer una comparativa respecto a una permeabilidad relativa. Donde a través de este núcleo de aire acercando dos bobinas, que lo vamos a ver en el laboratorio, ¿ya? Tenemos que la segunda bobina, L2, tiene una FEM2, ¿ya? Recuerden que esa era una Epsilon, ¿no es cierto? Una E más redondita, pero aquí en el texto de donde lo saqué, lo ponen así como E2, una FEM inducida. Tenemos un flujo 2, que no es el mismo flujo que en la primera bobina. Tenemos una corriente 2, que tampoco es la misma corriente que en la primera bobina, y la resistencia del bobinado propiamente tal. Sabemos que los conductores tienen resistencia. ¿Sí? Eso por su naturaleza, claro. Y eso va a depender del largo, sección, temperatura. ¿Ya? Va a depender de eso. Y tenemos aquí la carga que no está conectada, que la carga es el consumo. Si yo lo ejemplifico a los sistemas de distribución, los consumos somos nosotros, las empresas, esas son las cargas. ¿Ya? Las cargas es lo que esté consumiendo. Puede ser una resistencia, puede ser una ampolleta, puede ser un PLC, puede ser un contactor, puede ser un motor, bueno, dependiendo a lo que se utilice. ¿Ya? Entonces ahí tenemos circuito 1 y circuito 2. ¿Ya? Aquí esto es para mostrar entonces que es ¿cómo se llama? Un bobinado, en este caso, de aire acoplado, donde nosotros podríamos decir que en este caso la permeabilidad se va a disipar, ¿no es cierto? El flujo, las líneas magnéticas se van a ir para cualquier lado porque no tiene una parte única por donde irse, ¿ya? No tiene un entrehierro, no tiene un núcleo para poder aprovecharlo de mejor manera. Se puede decir que un transformador es una máquina eléctrica estática. Lo definimos en la primera clase cuando hablamos de máquina eléctrica estática, ¿no es cierto? No se mueve, está ahí quieta, a diferencia de las máquinas eléctricas rotativas que sí se mueven, ¿no es cierto? Tienen su eje en movimiento, su rotor, ¿ya? Y esta máquina eléctrica estática es capaz de reducir o aumentar la tensión, que es el voltaje, de una corriente alterna o una señal de corriente alterna sin modificar la frecuencia. ¿Ya? O sea, si yo le meto, no sé, 220 volts con 50 Hz, que es la frecuencia que tenemos en nuestro país, en el primario, en el secundario, dependiendo de su composición, puedo tener a lo mejor 24 volts, pero la frecuencia, los 50 Hz, los 50 ciclos en un segundo, van a seguir siendo 50 Hz. ¿Ya? Si se comporta como transformador elevador y le estoy metiendo 13,2 kilos y lo aumenta a 220 kilovolt, su frecuencia igual va a ser 50 Hz. No modifica la frecuencia. ¿Ya? Lo único que modifica en este caso va a ser la tensión. También las corrientes que lo vamos a ver. Nunca va a suceder. La modificación de la frecuencia en el transformador no. Excepto que sea un variador de frecuencia que le coloquemos en la salida y variemos la frecuencia, claro, ahí, pero ahí estaríamos alterando el principio de funcionamiento de la máquina pura. ¿Ya? Posee dos bobinados, uno primario y uno secundario. ¿Ya?
generalmente al primario se le abrevia con una letra P y al secundario con una letra S, ¿ya? O algunas veces dice B1, B2, ¿ya? Bobinado primario, bobinado secundario. Yo quiero preguntar porque espero que usted en la prueba nos ponga a los transformadores se les puede variar la frecuencia, ¿verdadero o falso? No, por naturaleza lo que estamos viendo aquí no varía. Claro, si se le puede al transformador propiamente tal, no. A la carga que está asociada a un transformador, sí. Ahí a la carga yo podría variar con un variador, pero relativamente aquí no, en la pregunta no iría. Tampoco es tan rebuscada. Estos bobinados están enrollados sobre un núcleo de hierro, lo que hace que ambos estén acoplados magnéticamente. ¿Ya? Por ahí vamos a tener que viajar las líneas de campo o el flujo magnético a través de este núcleo de hierro. En caso de que este bobinado secundario tenga o haya más vueltas que en el primario, la tensión alterna que vamos a tener como salida, que aparece en el secundario, va a ser más alta que la aplicada en el primario y viceversa. Entonces, en el caso que en el secundario tengamos más vueltas, por ejemplo, en el primario yo tenga 100 vueltas o 100 espiras y en el secundario tenga 200 vueltas, la relación de transformación va a ser que ese es un transformador elevador, va a subir la tensión, ¿ya? En cambio, si yo en el primario tengo 100 vueltas y en el secundario tengo 50 vueltas o 50 espiras, va a ser un transformador reductor, va a reducir la tensión, ¿ya? A eso se referencia respecto a que puede elevar o reducir. Lo que indica que un mismo transformador puede actuar tanto como elevador de tensión o como reductor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a depender cuál yo utilice en la configuración como primario o secundario. No siempre se cumple esa lógica por si acaso, lo que el mismo transformador puede actuar tanto elevador como reductor, porque por ejemplo si tengo un transformador con 24 vueltas en el secundario y en el primario eran 1000 vueltas y a lo mejor lo pongo a la inversa, voy a quemar el secundario si le aplico una tensión muy alta la cual no es capaz de soportarla, ¿ya? Ahí hablando del ejemplo de los microondas, por el transformador de los microondas. Exacto. Mire, yo puedo probar si realmente el transformador está bueno o no. Supuestamente uno se conecta en la salida, pero se engancha el neutro, tiene que poner la base en el chasis, sí, correcto. Y ahí le pide el voltaje que supuestamente es donde entraría, pero lo va a mandar el inverso. Correcto, tiene que estar aislado. Tendría que marcar 22 volts. ¿Y te ha resultado la prueba? Sí, el equipo. Así uno sabe si el transformador es que está mal o está el condensador del... Porque es la parte de claro. que se llama. Profe, disculpe. Sí, dígame, la persona que está online. No, que cuando habla alguien allá no se entiende nada lo que está conversando. Ah, ya, disculpen. Breve contarnos. Ya, es que Patricio comentaba, bueno, justo yo le hice la analogía, como sé que él trabaja con servicio técnico, el transformador de los microondas, ¿ya? Donde entran 220, pero ¿cuánto salen? ¿5.000? 5.000 volts en promedio es lo que tiene. Entonces ahí tenemos un transformador elevador. Incluso hay varios experimentos en YouTube que le sacan el secundario y hacen unas máquinas de soldar TIC. Ahí para soldar aluminio, unos puntos de platinas delgadas, hay gente que hace. Entonces, eso estaba comentando cómo él hace las pruebas de los transformadores, ya en vacío, aterrizando uno de los puntos en el chasis y midiendo en el secundario una tensión reducida. ¿Ya? Ahí tenemos mucha tensión y poquita corriente. ¿Ya? Que esa es la relación de transformación que la vamos a aprender a calcular también acá en clase. ¿Ya? No es complicado. Y muchas gracias por esa acotación, porque no sabía que se escuchaba mal, entonces ahora cuando alguien hable, yo voy a hacer comentarles mejor de qué está hablando el compañero. ¿Ya? Okay, súper. Ahí tenemos, ¿sí? Para ir terminando por hoy, entonces, ahí tenemos un esquema ya de un transformador donde podemos ver, o podemos analizar acá, que tenemos
N1, ¿ya? N2, que es lo mismo que decir primario o secundario, ¿ya? En los textos yo lo puse de las dos maneras porque en la literatura puede venir como bobinado, ¿ya? O número de vueltas del primario, ¿ya? O N1 o N2 o número de vueltas del secundario. Con cualquiera de las dos terminologías lo vamos a poder encontrar en la literatura, ¿ya? Tenemos el voltaje aplicado en el primario y tenemos el voltaje aplicado en el secundario. Tenemos la bobina del secundario, ¿no es cierto? Y tenemos la bobina del primario. A simple vista, yo puedo apreciar aquí que el primario tiene mayor cantidad de vueltas que el secundario. Por lo cual yo podría decir que se trata de un transformador reductor. Solo con ver, ¿ya? Si me fijo, también veo que aquí está el símbolo de flujo, ¿no es cierto? El flujo. Por eso es súper importante que partiéramos con la unidad de magnetismo, ya abriendo algunos conceptos, porque así no andamos tan perdidos cuando vemos este tema. Y el flujo circula a través de este núcleo de hierro, que aquí está el núcleo de hierro, laminado, ¿ya? Laminado, circula por él, ojo, y tiene acá, por supuesto, en la esquina, el flujo se dice que no es perpendicular o no es recto, no tiene una curvatura recta, sino que tiene una curvatura como oblicua, ¿ya? Aquí en la teoría se dice que es oblicua, ¿ya? Aquí dice, se utiliza en redes eléctricas para convertir un sistema de tensión monofásico en trifásico, ¿ya? Puede ser el transformador. En otros de igual frecuencia y o tensión. Tenemos, las intensidades son inversamente proporcional a las tensiones en cada lado. Ahora lo vamos a explicar. Las intensidades, las corrientes. Y la conversión se realiza prácticamente sin pérdida. La potencia de entrada va a ser igual a la potencia de salida. Se dice que el transformador es una máquina ideal, pero sabemos que no existe la máquina ideal, existe la mujer ideal, ni el hombre ideal. Así que tiene sus pérdidas en el entrehierro ahí, tiene sus pérdidas, por supuesto, ¿ya? Sobre todo cuando ya están mal calculados, cuando se desarmó, se le hizo una mantención y quedan sueltas estas láminas de hierro ahí, laminadas, ¿no es cierto? Quedan mal puestas, mal reguladas, ¿ya? Ahí vamos a tener mayores pérdidas. Cuando dice que las intensidades son inversamente proporcionales a la tensión en cada lado, es que, por ejemplo, si la intensidad o la tensión aquí es 220 volts y estoy hablando de un transformador reductor, el transformador va a reducir el voltaje, pero va a ampliar la corriente, o sea, la corriente la va a agrandar, va a ser mayor. ¿Ya? Por ejemplo, si tengo 220 volts, 2 amperes, y me reduce a 110 volts, la corriente la va a aumentar a 4 amperes. ¿Ya? No sé si se entiende. Lo que reduce es la tensión, pero la corriente la va a aumentar en este caso. Si fuera al revés, si fuera un elevador, que yo le estoy metiendo 220 volts, 2 amperes, y estoy elevando a 5000 volts, la corriente se va a reducir. Si el voltaje aumenta en el secundario, la corriente reduce en el secundario. Si el voltaje se reduce en el secundario, la corriente aumenta en el secundario, ¿ya? Respecto al primario. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase, el viernes, más en detalle, y ahí se van a dar cuenta por qué pasa eso y por qué tiene relación respecto a la potencia de entrada y la potencia de salida. ¿Por qué la potencia de entrada es igual a la potencia de salida? Eso quiere decir que el wattaje no cambia, fijo. Exacto, el wattaje, correcto. La potencia, ¿no es cierto? Es fija, ¿ya? ¿Existen pérdidas, estimados? Sí, mínimas. La histéresis, ¿ya? Existen ahí pérdidas en el transformador, en el equipo, pero son mínimas, ¿ya? Por eso se dice que es una máquina estática ideal, ¿ya? Muchachos, por 5% máximo, ¿verdad, profe? sí, está por tabla.
Generalmente depende del autor del texto. Yo tengo donde saco apunte, decía entre un 5 y un 6, ¿ya? Pero no he visto que sea menor que eso, ¿ya? Va a depender de muchos factores, o de algunos factores, no muchos, pero está normado, al igual como cuando tenemos la calidad del suministro eléctrico que llega a nuestros hogares, ¿no es cierto? 6 al 7%, más o menos, ¿ya? Puede ir variando. Sí, el otro día me llegó una ficha técnica de un certificado de pruebas de un transformador de una marca que no conocía, que es nacional, y tenía un porcentaje de 8%. Y me llamó la atención. Lo encontré muy elevado. Sí, es bastante elevado porque generalmente cuando hablamos de pérdidas tratan de no superar el 6-7% he visto ahora en algunas cosas, pero en cuanto a sistemas de distribución, ya, pero elevado. ¿Y qué era un transformador de poder? Sí, era de 500 kVA. 500 kVA, ya. Transformador de Tampoco, distribución. tampoco es tan grande. No, Y el no, nivel de tensión era 13,2. ya. Entonces por eso me llamó la atención. Sí, bastante. Y lo certificaba alguien nacional, qué raro. Bueno, interesante. Era el certificado del laboratorio de pruebas de la empresa. Ya, propio de la empresa. Bueno, Sí, que ni siquiera me acuerdo la marca del transformador porque era la primera vez que lo veía. tiene ahí un dato curioso, ¿viste? Es bueno ir sacándole de repente fotitos a esos datos, a esas fichas. Estimado, voy a pasar la asistencia a los que están online. Denme un segundito. Vamos a detener la grabación.